Verdad y no verdad. Libertad. Por libertad entendemos la condición en la que un individuo puede decidir, expresarse y actuar sin restricciones, realizando una acción mediante la elección independiente de los fines y herramientas que considere útiles para lograrlo. En la actualidad, todo ciudadano de un Estado soberano tiene la libertad de votar para elegir el gobierno de su preferencia. Esa característica convierte a dicha nación en un país libre. Por otro lado, cuando una persona cumple una condena en la cárcel y sale de su lugar de encierro, se declara en estado de libertad. En la antigüedad, la civilización griega concebía la libertad de una manera que podría parecer contradictoria con nuestra forma de entenderla. Para los ciudadanos de la polis griega, la libertad consistía más bien en la aceptación de su propio destino y en la obediencia al principio del equilibrio y la armonía universales. Dicha perspectiva fue elaborada extensivamente por los estoicos. El estoicismo fue una escuela de pensamiento helenística fundada por Zenón de Sitio en el año 301 a.C. Su doctrina filosófica estaba basada en dominar las pasiones que afectan nuestra existencia con ayuda de la razón y la virtud. Tenía como meta principal alcanzar la felicidad y la sabiduría, absteniéndose de los bienes materiales. La moral estoica es una moral de la libertad. El filósofo griego Epicteto, figura destacada del estoicismo, sabía que muchas veces las circunstancias adversas de la vida limitan nuestra libertad. Sin embargo, somos totalmente capaces de dominar en nuestro interior la forma en la que percibimos cualquier obstáculo. Así, la libre elección solo puede nacer de la ausencia de esclavitud interior. Vivir con pasiones desbordadas como el miedo o el deseo nos impedirá ejercer nuestra libertad de decisión y nos convertirá en esclavos de esos malos sentimientos. En el siglo XVI, el pensamiento filosófico de la temprana modernidad, en el que se enfrentaron el racionalismo francés y el empirismo inglés, elaboró su propia idea de libertad. Uno de los mayores representantes del racionalismo fue el francés René Descartes, quien consideraba que para alcanzar la libertad, primero se debía suspender el juicio y dudar de lo que pensamos. Solo la destrucción de antiguas opiniones heredadas nos permitirá reformular nuestros juicios, elegir mejor y, por tanto, ser libres. Por el contrario, el empirismo inglés, que afirmaba que la realidad y el conocimiento derivan de la experiencia de nuestros sentidos, condujo al filósofo Thomas Hobbes a definir la libertad como la ausencia de cualquier impedimento al movimiento, en contraste con el pensamiento cartesiano. Según Hobbes, el ser humano está compuesto por una sustancia pensante, equivalente al alma, y una sustancia extensa, equivalente al cuerpo. De este modo, todos gozaríamos de mayor o menor libertad dependiendo del tamaño del espacio disponible para movernos. Así pues, la libertad no sería para él otra cosa que la posibilidad de actuar sin ningún obstáculo material. Concebir la libertad como concepto filosófico es una característica de la condición humana, ya que los animales toman decisiones impulsados por sus instintos. La libertad implica la toma de decisiones y, por lo tanto, la posibilidad de que una opción sea mejor que otra. Hola, mi nombre es Laura Anderson Barbata. Soy artista transdisciplinar mexicana y me encuentro actualmente en Brooklyn, Nueva York. Desde el confinamiento aquí estoy. Y estoy en una zona en la que viven principalmente migrantes latinoamericanos y artistas. Estamos atravesando una crisis global por el COVID-19
inimaginable hace un año. Esta es nuestra nueva realidad. En mi opinión, ha contribuido mucho a este problema, problemas sociales y ecológicos, en los que, por ejemplo, las grandes urbes y mercados globales han contribuido al calentamiento global, a la deforestación, a la extinción de miles de especies en los mares, selvas y bosques. Estos problemas han provocado también, por ejemplo, el desplazamiento obligado, forzado de comunidades enteras. Estamos viendo un aumento en refugiados climáticos y un aumento alarmante en pobreza en el mundo entero. Millones de personas han muerto y los números siguen creciendo. Al día de hoy, en este país, en Estados Unidos, hay más de 10 millones de personas infectadas por COVID-19. Pero también nuestro planeta está enfermo. Nuestro planeta también está en crisis. Y mientras no podamos ver prioritario el bien de todas las personas y al mismo tiempo el bien de nuestro planeta, lo que nos espera en un futuro va a ser aún más difícil. Este tiempo para mí ha sido uno de reflexión y de acción. El confinamiento solo ha confirmado mi convicción de que por esta fisura no hay manera de regresar a un pasado. Hay un antes y un después. Ahora debemos de asegurarnos de que en la distancia física también estemos construyendo un futuro con más unión, con más empatía, con más ética, con más responsabilidad social. Creo que es nuestra responsabilidad en unión crear vínculos entre nuestras comunidades para apoyarnos de una manera más consciente, crear lazos de reciprocidad y de intercambios que tienen la capacidad de convertirse como en un tipo de economía paralela que no depende del comercio. Construir comunidad. En mi caso, eso me ha llevado a hacer cubrebocas para regalar, donar a personas en las zonas más afectadas. En este caso son zonas de migrantes latinoamericanos y personas afrodescendientes. Y en este ejercicio de buscar en qué lugares donar, a quiénes donar y regalar cubrebocas, me he encontrado con una respuesta maravillosa. Al yo ofrecer cubrebocas, me ofrecen a cambio frijoles, maseca, tortillas, y esa respuesta me da muchas esperanzas. Para mí, nos muestra que estas acciones sencillas y accesibles tienen la capacidad de crear redes de apoyo que son el fundamento para una sociedad más ética. Muchas gracias. Tengo el gusto de invitarlas e invitarlos a continuar en la serie Pensar para Vivir. Esto es filosofía. La política ha sido uno de los temas que han cruzado a toda la historia y a toda la tradición filosófica. Es un tema del que no se puede prescindir, es un tema ante el que la filosofía siempre se ha sentido
de múltiples maneras, a veces hasta para rechazarlo, comprometido. En esta ocasión va a estar con nosotros el doctor Ambrosio Velasco. Con él vamos a entrar en las entretelas, ¿verdad?, de la filosofía y la política, a propósito de aquella situación en la cual, mientras Madero dormía confiado, sucedían una serie de cosas políticas importantes, y vamos a ver qué es lo que puede decir la filosofía al respecto. Bienvenidas y bienvenidos una vez más. Está con nosotros en esta ocasión el doctor Ambrosio Velasco, un profesor muy conocido de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y también un investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, institución en la que nuestro colega pues lleva 45 años trabajando. Es un especialista en filosofía de la ciencia, filosofía en México y filosofía política. Autor de una vasta obra, una obra muy amplia que ha publicado en revistas y en libros colectivos. Y en la actualidad el doctor Velasco anuncia la salida de su libro, su último libro, El devenir de la filosofía política en México. Hay un asunto que vamos a tomar como pretexto para dialogar entre nosotros. En primer lugar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Creo que, como ha sido los demás casos, esta también va a ser una plática muy importante para las muchachas y muchachos que potencialmente se interesarían en la filosofía, ¿no? Mientras en el año 1913 se fraguaba un golpe de Estado en contra del presidente Madero, los relatos dicen que en febrero de ese año, ya cuando lo habían capturado, lo habían hecho prisionero junto con Pino Suárez, lo visita el embajador de Cuba, Márquez Sterling, que por cierto destacó por una posición digna frente a la presidencia de Madero, mientras otros embajadores de países con una vocación imperialista harto conocida, ¿verdad?, formaban parte de la conspiración, encabezados por el embajador Henry Lane Wilson, ¿sí?, el embajador de Estados Unidos, que estaban pues de común acuerdo con Félix Díaz, con Victoriano Huerta, con Manuel Mondragón y con un grupo pues de traidores, ¿verdad?, al proceso democrático que había impulsado Madero, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos ahí? Mientras tenemos a un político que dedica y consagra su vida al país y que asume la política como un servicio público en favor de todos los mexicanos, tenemos a otro grupo que lo que está pensando es en tratar de aprovecharse pues de la gran riqueza mexicana o de simplemente acceder al poder para imponer sus puntos de vista. ¿Esto es un tema de la filosofía? Central y de la filosofía de todos los tiempos. Como dices, efectivamente, Madero es un soñador. Madero es un espíritu que desafía una realidad injusta. Este libro que presento aquí es un clásico, no solo de la historia política de México,
sino yo diría de la filosofía mexicana, la sucesión presidencial de 1910 de Francisco I. Madero. Y si leemos el diagnóstico que hace del México de 1908, es al mismo tiempo una crítica radical a la profunda injusticia, a las represiones que viven los obreros, al maltrato y despojo que viven los campesinos y los indígenas, ¿no? Los indígenas, claro. Tanto del norte como del sur, ¿no? Sí, sí. Y lo que propone es un México en las que todos puedan vivir con dignidad. Sí, pero mientras él hace esto, hay gente, y él piensa que puede ser aceptado ese mensaje y se echa a dormir tranquilo. Piensa como que, ¿cómo es posible que alguien vaya a estar en contra de servir a México y servir a la gente? Hay otros que no piensan así. Yo creo que... ¿Qué pasa con la ética y la política? Bueno, yo creo que el apoyo que tuvo Madero para poder terminar con una dictadura de más de 30 años, le daba buenas razones para tener esta esperanza de que podía llegar a transformar México. Pero realmente, pues las gentes del poder, y sobre todo interno y externo, como dices tú, ahí hay un complot. Claro, un complot, clarísimo. ¿no? Del gobierno antiguo, del antiguo régimen dictatorial, de los militares y de las potencias extranjeras para impedir que ese sueño se haga realidad. Claro. Pero, como tú sabes y conoces muy bien a Platón, esto mismo se plantea en la República, en el primer libro de la República. El diálogo entre Sócrates y Trasímaco es algo muy parecido a lo que está viviendo lo que está viviendo. O sea ahí que Trasímaco Madero. le diría a Madero, Madero, date cuenta que la justicia es lo que le conviene al más fuerte. Exactamente. Y está siendo muy ingenuo. Exactamente. No, y yo creo que lo que está expresando Trasímaco, la justicia no es otra cosa, sino imponer el interés del más fuerte, ¿no? Claro. Frente a Sócrates, que dice, no, la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, claro, ¿no? En la que un Estado, una polis, en la que todos podamos desarrollar libremente nuestras capacidades, nuestras diferentes capacidades. No somos homogéneos, no estamos hechos por molde, en serie, claro, pero todos debemos tener las mismas oportunidades para desarrollar nuestras capacidades. Y el mismo compromiso con la comunidad también. Esto es lo que quiere Madero, esto es la esencia del mensaje de Platón en ese libro La República que pone en boca de Sócrates y que está en continua confrontación con los intereses políticos, con el poder. Recuerda lo que dice Platón en el libro quinto de la República, en Sócrates. La ciudad que hemos trazado de palabra jamás verá la luz del sol, porque es imposible que quien gobierne sea filósofo. La filosofía y el poder siempre estarán en conflicto. Y esto es un gran reto, claro. ¿Puede la filosofía? Son miles de años de confrontación de la dimensión de poder, por decirlo así, de la gente que quiere dominar e imponer sus cosas y las necesidades de la comunidad y la justicia y la ética. Ese es el conflicto ahí, ¿no? Pero ahí está diríamos la tenacidad de la filosofía. Claro. Es decir, la filosofía, si bien sigue sin realizarse en esa capacidad para gobernar de acuerdo al saber, de acuerdo a el rey filósofo o la república de filósofos, nunca ha logrado existir. Sin embargo, insistimos, realizarse. Sin embargo, insistimos una y otra vez en esta terquedad o tenacidad de la filosofía. Bueno, porque ya que nombras a Platón, ¿verdad? Recuerda que al final del libro noveno de República dice que no tiene tanta importancia que su ciudad, esa Calípolis, ¿verdad? Exista en un lugar concreto materialmente y físicamente, sino que lo importante es que la gente capte lo que es la verdadera justicia y una vez que
ocupe el alma de la gente, no será posible vivir de otra manera, sino justamente. Ese es el gran proyecto utópico de Platón. El sueño de Platón, ¿verdad? Y eso, bueno. Porque hay una conexión entre sueño y utopía, yo creo. Claro. Y en esta mediación está siempre presente la filosofía. Desde luego la filosofía crítica, la filosofía que busca transformar la realidad, ¿no? Como la filosofía de Platón, como la filosofía del Renacimiento. Quiero referirme, fíjate, a la filosofía de los humanistas en tiempos de la conquista. Estamos ahora conmemorando 500 años de la conquista. Y es sumamente interesante, de nuevo, cómo, al igual que Trasímaco y Sócrates, al igual que el embajador y las fuerzas del poder de la dictadura porfiriata, del porfiriato, se asocian contra el sueño transformador. Y los capitales de la época, ¿no? Pero también sucede justamente en la conquista. Hay humanistas de gran calado filosófico, como Alonso de la Veracruz, fundador de nuestra Universidad de México, como Bartolomé Las Casas, como Vitoria, que desde la filosofía y desde la teología confrontan el proyecto imperial, confrontan al poder. Esto es algo que Luis Villoro ha comprendido muy bien y habla del contrapoder y asigna a la filosofía el papel de estar siempre crítica del poder, en contra de un dominio injusto y legítimo que excluye, que limita, que oprime. Y cuando se pasa a la propuesta es cuando aparece el espíritu utópico, entonces, ¿no? De acuerdo, pero fíjate, la utopía también ha sido maltratada. Claro. Injustamente maltratada, injustificadamente maltratada. Recuerdo que Sánchez Vázquez, nuestro gran profesor marxista republicano del exilio republicano español, decía, la utopía vale más por lo que denuncia que por lo que anuncia. El solo hecho de denunciar la injusticia con el ideal propuesto es ya una función crítica y el inicio de la transformación. Y de hecho entonces propuso eso del socialismo científico al socialismo utópico, exacto, invirtiendo la trayectoria que había impreso Marx y Engels. Absolutamente, XIX, sí, ¿no? ese maravilloso ensayo en la que reivindica el poder del sueño. La razón utópica. La razón utópica es tan importante como la razón objetiva, como la razón del conocimiento que busca la verdad como correspondencia. Por sí sola, dice Sánchez Vázquez, esto no transforma nada. Sánchez Vázquez tiene un maravilloso ensayo sobre ese gran poema del sueño de Sor Juana Inés de la Cruz. El primero sueño. El primero sueño. Sí. Y recordemos que Sor Juana, en ese maravilloso ensayo, nos habla de que el sueño libera al cuerpo de la tiranía de los sentidos y permite contemplar, que el alma contemple la verdad en su totalidad. Claro. ¿No? Pero es lo que en el fondo es parte del mensaje o del contenido del primero sueño de Sor Juana. Me parece fundamental esta idea. Pero fíjate, Sánchez Vázquez dice, Sor Juana, el conocimiento del sueño es un conocimiento diferente al conocimiento metodológico, a la razón cartesiana, a la razón moderna. Porque esa razón de la ciencia conoce objetivamente, pero no transforma nada por sí misma. Claro. La razón del sueño, como le llama Sánchez Vázquez, la razón del sueño que está proponiendo Sor Juana Inés de la Cruz, es una razón que transforma, que cuestiona radicalmente. Ahora, hay una gran diversidad por la misma, vamos a decir, el tiempo que tiene la propia tradición filosófica, y como tiene un vínculo tan cercano con la política, hay una gran cantidad de propuestas, claro, y visiones acerca de qué hacer con la política. Pero ¿tú estarías de acuerdo con decir que tienen como punto en común el procurar la justicia en general? Sí, aunque la justicia, así como decía Aristóteles, el ser se dice de muchas maneras, claro, la justicia también significa, claro, muchas cosas. Fíjate que estos humanistas del siglo XVI que se opusieron y condenaron la conquista y la imposición del imperio, se opusieron a la deshumanización de los indígenas. Exactamente. ¿Sí? Y exigieron el respeto, porque ellos decían, a su manera, los indígenas tienen repúblicas y reinos justos. Y tenían una humanidad que les negaban. A su manera son tan racionales como lo son los españoles. La diversidad también es algo esencial a la filosofía. Claro. Y la filosofía siempre cuida de imposición de bloques homogéneos del pensamiento. Claro.
Creo que esta es otra de las funciones muy importantes. También en el conocimiento hay una función liberadora de evitar la imposición de verdades, de evitar la dictadura de la verdad, de evitar epistemocracias que no son más que sueños opresores, porque también hay sueños opresores. Claro, por supuesto. Como hay sueños liberadores, también hay sueños opresores. ¿Cuál sería tu mensaje, después de toda la experiencia que tienes, de haber recorrido la tradición filosofía política, filosofía de la ciencia, universales, pero también la mexicana? ¿Cuál sería tu mensaje para los muchachos que están en este momento en el bachillerato, que están más o menos iluminándose, teniendo conciencia de lo que será su vocación? Si quisieran meterse por el campo de la filosofía, ¿qué les dirías tú? Yo les diría que es indispensable para ser un hombre libre, un ciudadano, ser filósofo. ¿Pero qué significa ser filósofo? No necesariamente que conozcan la historia de la filosofía, las obras clásicas, que siempre es edificante, que siempre es provechoso. Eso es muy importante. Pero ser filósofo también es una actitud de cuestionarse lo que existe, una actitud de cuestionarse lo que se transmite, un esfuerzo. Vivir según el examen de las cosas, decía Sócrates, ¿no? Si no puedo... Y sobre todo siempre... Una vida sin examen no vale la pena ser vivida, decía Sócrates. ¿Estás de acuerdo entonces con eso? Totalmente de acuerdo, pero quisiera agregar el reconocimiento de que el ser humano es un ser finito en sus alcances, en el conocimiento, en sus acciones, y que para poder ir más allá de lo que ha logrado, necesita siempre cuestionarse. Pero las respuestas requieren siempre de un diálogo con los otros, oír opiniones diferentes, discutir, deliberar colectivamente y pensar que otro mundo es posible. Este es el papel de la filosofía, en la que no es solo trabajo de los filósofos, es trabajo de toda persona. Colectivo. Y de toda persona que aspire a ser autónoma. Pues ya oyeron, ya escucharon, muchachas y muchachos, tienen un campo muy amplio, uno más de todos los que ya hemos estado viendo, en relación con la filosofía. Están cordialmente invitadas e invitados a pensar en esa posibilidad. A lo mejor por ahí puede transcurrir sus vidas. Piénsenlo muy bien y seguiremos. Muchísimas gracias al doctor Ambrosio Velasco. Atrévanse a filosofar, es lo que le diría a todos. Atrévanse a filosofar. Muy bien. Pues ya escucharon, no hay nada más que decir. Muchas gracias. Nada que agregar. Muchas gracias, Dios.